Buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos y bienvenidas a la primera jornada de la tercera feria, segunda jornada, perdón, de la tercera feria de innovación pública organizada por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. El fin de esta feria es entregar conocimientos preliminares sobre diferentes disciplinas que luego se profundizarán en los diversos programas de formación que tenemos para ustedes. Durante la sesión de hoy tendremos la oportunidad de conocer algunas técnicas de Machine Learning con R para generar modelos que apoyen la resolución de problemas públicos. La sesión será dirigida por el director académico del Diplomado de Ciencia de Datos para Políticas Públicas, Claudio Aracena. Él es máster en Tecnologías de la Información y máster en Administración en Tecnologías de la Información por la Universidad de Sydney. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en Sistemas de Ingeniería de la Universidad de Chile y es cofundador de Chatbot Chile y además un querido y gran investigador asociado de El Gobla. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat durante el evento y serán respondidas al final de la sesión. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jesús, todo bien. Bueno, le doy la bienvenida a todas y a todos. Vamos a comenzar con la sesión, dado que ya pasamos unos minutos. Primero voy a compartir pantalla para que veamos lo que vamos a conversar el día de hoy. Este taller básicamente está titulado Machine Learning. Mi nombre es Claudio Aracena, como ya me presentó Jesús. Y lo que veremos hoy día, vamos primero a partir con la publicidad, por así decirlo, el diplomado en ciencia de datos para políticas públicas, donde yo soy director académico. Pero luego vamos a meternos en materia ya de Machine Learning, tipos de aprendizaje de Machine Learning. Vamos a ver un particular, un caso de árbol de decisión, un algoritmo bien básico, pero que es súper poderoso para la hora de aplicarlo en problemas que tienen que ser explicables, ¿ya? Vamos a ver dónde podemos sacar fuente de datos y finalmente vamos a ver un ejemplo en R y les voy a pasar el código para que ustedes puedan probarlo, puedan jugar con esta herramienta para sus propios problemas, ¿ya? Si tienen dudas durante la sesión, me levantan la mano, hacen preguntas en el chat y ahí yo voy respondiendo, ¿ok? Bueno, como les dije, primero partamos con el diplomado en ciencia de datos para políticas públicas. Básicamente este diplomado está enfocado en analistas de las ciencias sociales o de áreas donde se trabaja mucho con Excel, con herramientas que no son lenguaje de programación y quisieran dar el paso de programar, pero que todavía no están seguros cómo, como que les falta la herramienta. Entonces esto le da una introducción y posteriormente en el diplomado, durante el diplomado, se están haciendo proyectos aplicados con el lenguaje de programación de R. Así que creo que es una muy buena oportunidad para las personas que se están iniciando en este camino y que ya realizan tipos de análisis, pero con otras herramientas que no requieren programación. Básicamente se focaliza el diplomado en problemas de política pública. El equipo docente está constituido por varios académicos y profesores que han estado larga data en este diplomado. De hecho, esta es la séptima edición de este diplomado y la mayoría de los profesores han estado durante o 5 o 6 ediciones. ¿Ya? Entonces tenemos Pablo Aguirre, 6 ediciones en este diplomado, Master of Public Policy de la Universidad de Chicago. Tenemos Denis Berroeta, Magíster en Inteligencia Artificial de la Universidad de Adolfo Ibáñez, María Paz Hermosilla, directora del GovLab, que es magíster en Administración Pública de la Universidad de Nueva York. Luis Hershkovich, académico de la UAI, que tiene un PhD en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. Reinald Tavares, PhD en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Manizales de Colombia. Él es el último profesor que se integró a la última sesión y que ahora es profesor del módulo de Machine Learning, donde yo les voy a dar algunas nociones. Antes yo hacía ese módulo, pero ahora me cambié al módulo Text Mining, que es un módulo dedicado al análisis de texto. Dentro de la malla que está en el diplomado, se parte con una introducción de R, es decir, para la gente que no conoce nada de R, uno puede tener las nociones básicas de cómo partir con el lenguaje. Luego, ya dentro del diplomado, está la introducción a la ciencia de datos para políticas públicas, es decir, cómo formulamos proyectos de ciencia de datos, dado que es relevante no partir inmediatamente con la técnica, sino que primero con el porqué, con el problema a solucionar con la herramienta de ciencia de datos. Posteriormente, partimos con un módulo de análisis de datos y estadística computacional, donde se ven las bases de estadística y también cómo podemos analizar, visualizar datos con R. Posteriormente, uno de los módulos como principales del diplomado, Machine Learning, donde se entregan los distintos algoritmos y herramientas para aplicar Machine Learning a problemas públicos. Luego, los últimos módulos, está Text Mining, básicamente análisis textual. Hoy día, cada día hay más texto y uno tiene la necesidad de analizarlo para resolver problemáticas. El geoanálisis,
otra área de la ciencia de datos donde uno, basado en mapas, en localizaciones, va respondiendo preguntas a problemas públicos. Y finalmente, un taller aplicado donde se debe resolver un problema grupal con distintos estudiantes del diplomado y en un proyecto que básicamente se tiene que postular. Uno puede llevar sus propios proyectos desde sus propias organizaciones, pero si es que no existe un proyecto como tal, también nosotros tenemos distintas instituciones asociadas donde podemos conseguir unos proyectos que ustedes puedan desarrollar aplicando los conocimientos adquiridos durante el diplomado. ¿Ya? Entonces, el diplomado es bastante aplicado, es decir, si es que se meten, ustedes tienen que programar. Sí o sí, el requisito, tienen que salir programando, pueden partir de cero, eso no es el problema. Lo que tiene que pasar durante el diplomado, durante todo el año, es que finalmente ustedes puedan aplicar estas herramientas de análisis con el lenguaje de programación R. Ahora sí, para comenzar la clase, el taller de hoy, vamos a introducir el concepto de Machine Learning. Y el concepto en sí es bastante antiguo, no bastante antiguo, hay ciencias mucho más antiguas, pero durante la ciencia de la computación es bastante como inicial. Partió con las personas cuando ya empezaron a hablar de computación, también pensaron en cómo generar una forma en que los computadores puedan realizar alguna tarea sin ser explícitamente programados para eso, ¿ya? Es decir, lo que nosotros queremos hacer con Machine Learning es de alguna forma generar alguna acción que no fue explícitamente programada. Normalmente en los lenguajes de programación uno dice haz tal cosa y el computador va a hacer lo que uno le diga. En Machine Learning, de alguna forma yo estoy tratando de aprender ciertos comportamientos a partir de los datos para que el computador haga ciertas cosas, ¿ya? Obviamente siempre está ligado a la programación, pero el outcome es distinto, el paradigma como se utiliza. Ahora una definición más formal, más actual, básicamente nosotros decimos que un programa computacional, es decir, un software, va a aprender de la experiencia E, es decir, los datos, ¿ya? A eso nos referimos con experiencia, algo que ha pasado en el pasado, respecto a una tarea T, respecto a una tarea en particular que yo quiero realizar, predecir algo, diagnosticar una enfermedad, etcétera, etcétera, medido en una métrica M. Yo tengo que tener una métrica para evaluar esa tarea, si no, no sé si estoy mejorando, ¿ya? Y cuando decimos que un computador aprende o un programa aprende, básicamente cuando yo mejoro en la tarea que digo que voy a realizar, mejoro en la métrica de evaluación a medida que le agrego experiencia, es decir, le agrego datos a este programa de computación. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, lo que estamos tratando de decir con Machine Learning es que a medida que yo voy otorgando experiencia, voy a poder mejorar en la tarea en cuestión, medido por esta métrica que yo me definí al principio. ¿Ya? Entonces, esa es la base de Machine Learning, es decir, tener datos con una tarea en particular que yo quiero mejorar una métrica. Ahora vamos a ver por qué ahora el Machine Learning está tan en boga, por qué no fue en los años 60 como partió el concepto. Básicamente hay distintos factores que influyen en que esto ahora sea mucho más importante, más relevante. En particular, ahora tenemos una gran cantidad de datos disponibles. Antiguamente, en los años 60, si bien existían datos, o sea, libros y ese tipo de cosas, no estaban en formato digital. Hoy en día todos nuestros datos están en formato digital y son en una gran cantidad. Se estima que cada día, cada año la población duplica la cantidad de datos que tenía anteriormente. Entonces, estamos en una avalancha de datos y ahora, no sé si han escuchado, hay distintas herramientas generativas de datos, ChatGPT u otras herramientas que generan texto, generan nuevos datos día a día de forma sintética, ¿ya? Es decir, no son humanos escribiendo, sino que son máquinas escribiendo para generar estos datos. El otro factor es el poder de cómputo. Nuevamente, el poder de cómputo que se tenía en los años 60 es totalmente distinto al que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos distintas máquinas que están calculando, pudiendo calcular en grandes cantidades de datos, lo que facilita que el Machine Learning haya florecido. Y bueno, como siempre han estado las técnicas estadísticas, esto ya es bastante antiguo, solamente que aplicando con estos dos factores las técnicas estadísticas, logramos que el Machine Learning pueda ser un concepto ahora muy relevante. La relación que existe entre el Machine Learning y otros conceptos, por ejemplo, como el de inteligencia artificial, que es un concepto que ustedes probablemente han escuchado, dado que está bastante en boga en las noticias, en distintos libros también se menciona, es que la inteligencia artificial es un paraguas, básicamente, donde se agrupan varias disciplinas que están relacionadas con análisis de datos o predicción de patrones. ¿Ya? Entonces,
podemos encontrar que la inteligencia artificial va a estar la robótica, va a estar el procesamiento del lenguaje natural, el machine learning en particular, y otras áreas que de alguna forma le dan esta inteligencia artificial a las máquinas, ¿ya? Dentro de ella, el machine learning es un subcampo que se basa simplemente en la extracción de patrones, o básicamente lo que definíamos al principio, la mejora de la tarea T con una métrica de evaluación M, a medida que le voy dando experiencia, les voy dando datos. Y para la gente que tal vez ha escuchado un poquito más de terminología de Machine Learning, hay un subcampo de Machine Learning que se llama Deep Learning, que básicamente se refiere a la técnica de redes neuronales. Y en este caso, redes neuronales profundas, es decir, varias capas de redes neuronales. Simplemente una referencia al término Deep Learning, pero no es lo que vamos a ver hoy. Hoy día nos vamos a concentrar básicamente en Machine Learning. Recuerden que si tienen dudas, pueden ir levantando la mano o preguntando para que no quede nada en el tintero. Para introducir algunos conceptos de Machine Learning, voy a partir con un problema para que quede mucho más claro y ejemplificado en algo real. Por ejemplo, está esta página, que después le vamos a compartir la PPT, pero en esta página está Ciencia de Datos para el Bien Social, que es una página donde ustedes pueden ver distintos proyectos y de hecho se realiza una especie de pasantía en la Universidad de Chicago en ese tiempo, ahora la Universidad Carnegie Mellon, donde distintos equipos de investigación y equipos de estudiantes, ya sea de máster, de pregrado o de doctorado, se juntan a resolver problemas para instituciones públicas o instituciones para el beneficio social. En un caso particular, se vio la analítica predictiva para prevenir el envenenamiento por plomo en niños en la ciudad de Chicago, ¿ya? Este proyecto básicamente buscaba predecir dónde un niño se iba a envenenar en la ciudad de Chicago, dado que algunas casas tienen pintura con plomo y al tener pintura con plomo, estas pinturas se pueden descascarar, caer al suelo y los niños, los bebés, pueden envenenarse por plomo, dado que obviamente están gateando, moviéndose alrededor de la casa y pueden tomar estas cáscaras de pintura y empezar a metérsela a la boca y ahí puede ingresar plomo a su torrente sanguíneo. Lamentablemente el envenenamiento por plomo es irreversible, es decir, apenas yo tengo ya una cierta concentración de plomo en mi sangre, no puede ser revertida. Entonces es un problema bastante serio en que tiene que ser detectado antes de que ocurra, porque posteriormente ya es muy tarde. Ya no me sirve cuando un niño ya está envenenado cambiarle la pintura a la casa, porque tal vez al siguiente niño que venga en esa casa va a poder prevenir este problema, pero no al niño que ya le detectamos la concentración de plomo en su sangre. Entonces, tenemos que encontrar herramientas que nos permitan adelantarnos, prevenir esta situación y poder de alguna forma detectar este problema en esa casa en particular y hacer algún programa social que, por ejemplo, sea renovación de la pintura de un hogar para que no tenga pintura con plomo ese hogar, ¿ya? Entonces, en este problema de Chicago, básicamente nosotros tenemos distintas características de estas casas que existen en Chicago. Por ejemplo, tenemos la comuna, tenemos el barrio, el año de construcción, avalúo fiscal, superficie de terreno. Esto siempre desde la mirada de una institución pública. Las instituciones públicas pueden conseguir esta información, son datos administrativos que existen, ¿ya? Y yo puedo tener acceso, por ejemplo, en el caso de Chile, uno podría ir al conservador de bienes raíces, podría ir a la municipalidad, podría ver el servicio de impuesto interno, ver distintos datos que uno pueda utilizar para, por ejemplo, un proyecto de prevención de envenenamiento por plomo. Esos son los datos que existen. Pero nosotros queremos predecir dónde hay plomo. Entonces, hay un tipo de aprendizaje en el Machine Learning que se llama el aprendizaje supervisado, ¿ya? Le voy a explicar por qué le decimos supervisado. Básicamente, lo que yo trato de hacer con este aprendizaje supervisado es predecir una variable objetivo, ¿ya? Puede ser, cuando hablamos de regresión, hablamos de un valor numérico, es decir, yo quiero predecir, por ejemplo, el nivel de concentración de plomo que existe en una casa. ¿Ya? Puede ser eso un valor numérico. O simplemente puede ser una clasificación. ¿Tiene o no esta casa plomo? Es decir, una clase, y en este caso binaria, sí o no, ¿ya? Entonces podemos decir que vamos a tratar de predecir esta variable objetivo, que en este caso va a estar relacionado con la predicción de existencia de plomo en esa casa. Y los datos de entrenamiento que necesitamos, es decir, para poder generar un modelo de Machine Learning, necesitamos datos de entrenamiento, necesitamos
experiencia, como lo veíamos en la definición, estos datos básicamente van a ser casos ya etiquetados con la variable objetivo. Es decir, voy a ver las casas, ¿ya? Es decir, todas las características que mencionaba anteriormente, la comuna, la superficie, el número de habitación, etcétera, pero voy a tener que saber de alguna forma si es que esa casa tiene plomo o no, ¿ya? ¿Dónde yo puedo sacar esa información? Si es que soy una municipalidad o alguna institución pública, podría ser de mi historial de inspecciones, ¿cierto? Yo podría ver los registros de inspecciones que existan en una municipalidad cuando fueron a ver casas para ver si había plomo, ¿ya? Si es que no existe ninguna dato de entrenamiento, por así decirlo, uno tiene que hacer el trabajo de levantar estos datos, es decir, de hacer la inspección a las casas para tener un conjunto de datos que me permitan entrenar un modelo que posteriormente va a predecir esta situación, ¿ya? Entonces, para ejemplificar qué es lo que haría este modelo de Machine Learning, en este caso particular de aprendizaje supervisado, básicamente a partir de estos datos de entrenamiento, es decir, los datos de las casas, las características de las casas, la comuna, la evaluación fiscal, la superficie, etcétera, más la etiqueta, es decir, tiene o no tiene plomo. Esta casa no tiene plomo, esta casa sí tiene plomo, esta casa sí tiene plomo, etcétera. Con esos datos de entrenamiento, yo lo que voy a hacer es voy a utilizar un algoritmo de Machine Learning. Vamos a ver posteriormente un caso particular. Vamos a ocupar un algoritmo de Machine Learning para generar un modelo, ¿ya? Y este modelo es el que va a hacer las predicciones, ¿ya? Este modelo básicamente es, por así decirlo, el programa computacional que decimos que aprende, ¿no es cierto? Este modelo finalmente me va a otorgar las predicciones. Pero nosotros podemos tener un loop de evaluación, por así decirlo, en el sentido de que yo veo cómo son los resultados de un modelo y puedo empezar a mejorar, ¿ya? Puedo empezar a iterar en distintos parámetros que tienen estos modelos, distintos algoritmos que existan, distintas particiones de la data, así también puedo pensarlo así. Entonces, a partir de esto yo voy iterando, tratando de que este modelo sea el mejor posible en la métrica que yo me definí, ya en esta métrica M que decíamos al principio, que yo quiero ser el mejor. Este modelo finalmente, cuando yo digo este modelo ya es suficientemente bueno, suficientemente robusto, yo lo voy a utilizar, por ejemplo, para hacer las predicciones de si una casa tiene plomo o no, pintura con plomo o no, ¿ya? Y en este caso yo voy a tener este output que va a ser esta casa tiene o no plomo, ¿ya? A partir simplemente de las características de la casa. Por ejemplo, comuna, evaluación fiscal, superficie, etc. Ya año de construcción. Con esos datos, simplemente yo voy a poder predecir la variable objetivo. ¿Duda hasta el momento? Perfecto. Antes de continuar con el ejemplo, vamos a parar un poco y decir, bueno, si está el aprendizaje supervisado, es decir, que yo, a partir de estos datos de entrenamiento, donde tengo las características de los datos con la variable que quiero predecir, decimos que aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado nos referimos cuando tenemos las características, tenemos los datos de, por ejemplo, las casas, pero no tenemos su variable objetivo. Y aún así queremos encontrar algunos patrones que existan en esos datos. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar estructura dentro de los datos, puede ser un clúster, una agrupación, detección de anomalía, etc. Y los datos de entrenamiento, como habíamos dicho, no están etiquetados, no tenemos una variable objetivo a predecir. Solamente queremos aprender a partir de los datos que ya tenemos de una cierta población o de un conjunto de elementos, objetos que estamos estudiando. Por ejemplo, en este caso, podemos decir que estamos estudiando personas y a partir de este grupo de personas, nosotros vamos a utilizar un algoritmo Machine Learning que sea no supervisado, de aprendizaje no supervisado, para generar un modelo que finalmente trate de descubrir alguna estructura, por ejemplo, en este caso, clúster, es decir, grupos dentro de esta estructura de datos. Y ese va a ser mi output, estos grupos que se generaron. ¿Hay una pregunta? Sí, oye, mira, acá Sebastián. Sebastián. Mira, sí, yo ahí tengo una duda, porque yo vengo de la economía y ahí, claro, usamos harto lo que es la regresión lineal, etc. Ajá. Y ahí, claro, entiendo que el problema es generar una relación de causalidad explicativa. Y acá en esto, el Machine Learning, no hay en este aprendizaje no supervisado, no es necesariamente una relación explicativa entre variables, ¿no? Claro, ahí de hecho hay y nos topamos mucho en este diplomado con eso, porque la mayoría de las personas que se inscriben a este diplomado son economistas, ingenieros comerciales, y ahí nos hemos topado con esta discusión varias veces, porque desde el punto de vista de la estadística,
A nosotros nos interesa mucho más la causalidad de una variable con respecto a una problemática, o tal vez si es que cumple pasa ciertos tests para que estas variables importen en el resultado final. En cambio, en el Machine Learning, nosotros siempre vamos a estar preocupados de la mejor predicción. De esta métrica M, nosotros siempre queremos utilizarla y llevarla a lo mejor posible. Y en base a eso, nosotros posteriormente lo vamos a aplicar en un problema para que esa predicción sea lo mejor posible en ese problema en particular. Entonces, las miradas son distintas. En un caso, yo estoy tratando mucho más de encontrar la explicación, de ver cómo estas variables se relacionan para producir cierto output. Y en el caso de Machine Learning, lo que me interesa a mí es finalmente esta área objetivo, este punto final que yo quiero tratar de predecir, sea lo mejor posible, tenga las mejores métricas. No sé si responde tu pregunta. Sí, sí, perfecto. O sea, sí, pues son objetivos distintos. Pues tú estás en un lado tratando de explicar el fenómeno, el otro es una relación y cómo mejor se ordenan esas cuestiones, ¿no? Claro. Sí, ya, perfecto. Gracias. No hay problema. ¿Alguna otra Hay consulta? hay una Sí. pregunta en el chat, Claudio, ¿La leo? de Daniel Fernández. Ya, perfecto. En los datos de ejemplo no existen variables de las personas, tiempo de exposición, edad, sexo, etc. En los datos del ejemplo no existen variables de las personas, tiempo de exposición, edad, sexo. Podría existir. Si te refieres al caso del envenenamiento por plomo, podría existir que tuviéramos, por ejemplo, información de las personas que viven dentro de esa casa. Podría pasar. Y uno lo puede ocupar también a su favor para hacer un modelo Machine Learning. En este caso en particular de Chicago no se tenía esa información. De hecho, es muy difícil obtener esa información siendo municipalidad. A veces las casas se arriendan, a veces no. O sea, levantar esa información es complejo. Actualizada me refiero. En cambio, la información administrativa que uno tiene de las casas es mucho menos cambiante. Es decir, la superficie, la comuna de una casa, el año de construcción de una casa, no es algo que cambie tan frecuentemente, ¿ya? Entonces es bastante estable la data. Pero las personas que viven dentro de una casa es bastante variable y por lo mismo, en este caso no se utilizó esa información. ¿Cuántos datos son suficientes para crear un modelo? Es una buena pregunta, porque va a depender de cada problemática. ¿Ya? Cada problemática es distinta y en algunos casos uno puede resolverla con muy pocos datos y en otros casos uno tiene que utilizar grandes cantidades de datos. También va a depender del algoritmo que uno esté utilizando, ¿ya? Es distinto utilizar árboles de decisión, que es lo que vamos a ver en el ejemplo de hoy día, a utilizar redes neuronales, a donde yo necesito una gran cantidad de datos para que se entrene el algoritmo. Entonces, finalmente la respuesta es depende. Yo sé que a nadie le gusta esa respuesta, pero es la respuesta real, ¿ya? ¿Alguna otra duda antes de continuar? Perfecto. Vamos a ver algunos ejemplos pequeños que vienen de aplicaciones reales del Machine Learning. Por ejemplo, en este caso tenemos analista virtual de licencias médicas. Este sistema permite clasificar automáticamente las licencias en aquellas que deben ser aceptadas y aquellas que requieren una revisión por un médico contralor. Aquí se ve una noticia de la tercera donde se dice que inteligencia artificial en Compin redujo 60,5 el plazo de pago de las licencias médicas. Básicamente, gracias a esta inteligencia artificial o este algoritmo de Machine Learning, que se pudo hacer esta clasificación diciendo esta acéptela inmediatamente y esta se va a revisar de contralor. Entonces las que se pasaban automáticamente sin revisión humana, obviamente se pagaban más rápido y con eso se reduce el tiempo de pago para estas licencias médicas. Entonces aquí podemos ver un caso real donde estas herramientas van a ayudar directamente a las personas para que reciban su pago de su licencia. Otro ejemplo es este caso de Machine Learning en oftalmología, una herramienta que fue desarrollada, llamada ART, que fue desarrollada para detectar en los exámenes de fondo de ojo, es decir, cuando uno va al oftalmólogo y le toman una foto del fondo de ojo, de la retina básicamente, para que esta herramienta lo que hace es detectar si es que existe algún indicio de retinopatía diabética o no, ¿ya? En general, las personas diabéticas todos los años tienen que hacerse un screening a su ojo, dado que pueden desarrollar esta enfermedad, ¿ya? Y pueden, posteriormente, si es que desarrolla y se vuelve grave, pueden quedar ciegos. Entonces, lo que se hace para las personas diabéticas es hacer este screening. Pero revisar ese screening por médicos, por personas, es bastante lento. Entonces, lo que hace esta herramienta, muy similar a la anterior, yo voy a clasificar si es que un fondo de ojo tiene probabilidad de tener algún indicio de retinopatía diabética, y si no, lo descarto. Es decir, le recomiendo inmediatamente venga el próximo año porque su imagen de fondo de ojo no tiene ningún indicio. Para los que sí tienen algún indicio, van a ser revisados por un oftalmólogo de forma manual.
Y aquí nuevamente vemos cómo esta herramienta de Machine Learning nos va a permitir acortar los tiempos de espera de una persona por su examen. Un humano claramente se va a demorar más. En este caso, como lo va a revisar la máquina, las personas que no tienen ningún indicio se va a demorar poco, las personas que tengan algún indicio se va a demorar más, pero en promedio el sistema se va a ver beneficiado. Antes de partir con árbol de decisión, que es una herramienta en particular que quiero tocar hoy día, voy a preguntar si hay alguna duda con respecto a los ejemplos u otra. Perfecto. Bueno, árbol de decisiones es un algoritmo de Machine Learning. También es un algoritmo que ha sido utilizado en larga data por otras ciencias, no solamente, o por otros campos, no solamente el Machine Learning. El Machine Learning trata de recolectar toda esta herramienta y ponerlo en un set de herramientas para que los científicos de datos o los analistas de datos puedan utilizarlo, ¿ya? Pero no es que el Machine Learning o el área de Machine Learning haya creado toda esta herramienta. De hecho, todas son prestadas, y las que han sido desarrolladas como dentro del área de Machine Learning son básicamente reciclajes de otras herramientas antiguas que ahora, con el poder de cómputo y con la grandes cantidades de datos, se ha visto mucho más potenciado. En el particular caso de los árboles de decisiones, básicamente, ¿qué es un árbol de decisión? Es pararse, generar un árbol, básicamente, de decisiones, en el sentido de que yo voy diciendo, aquí me hago una pregunta, y si es que la pregunta es positiva, me voy hacia un lado, si la pregunta es negativa, me voy hacia el otro. Y luego, en cada uno de los nodos donde tengo las preguntas, voy haciendo lo mismo hasta que llego a nodos terminales, o hojas que se llaman de los árboles, donde se toma la decisión. Por ejemplo, en este caso, de ofrecer un préstamo o no ofrecer un préstamo, por ejemplo, si yo soy un banco, lo primero que voy a preguntar, sus ingresos mensuales. Si los ingresos mensuales son mayores a $1.500, y después voy a ir por esta rama del árbol. Si es que son menores, voy a ir por esta otra rama del árbol. Si es que son mayores a 1.500, yo digo, le pregunto otra cosa. Año actual en el empleo. Si es menor a un año, no le ofrezco el préstamo. Y si es mayor a un año, yo le ofrezco el préstamo. Por el otro lado, en el caso de tener ingresos menores a $1.500, pregunto por antecedentes penales. Si es que tiene antecedentes penales, no le ofrezco el préstamo. Si es que no, pregunto por los años actuales en el empleo. Si es que es mayor o igual a un año, le ofrezco el préstamo. Si es que es menor a un año, pregunto otra cosa, que es, ¿realiza pagos con tarjeta de crédito? Si es que sí, le ofrezco el préstamo, y si es que no, no le ofrezco el préstamo. Se dan cuenta que básicamente este árbol es bastante explicativo, en el sentido de que yo puedo ver rápidamente qué es lo que está realizando este modelo. ¿Ya? Este modelo está realizando ciertas decisiones en base a estas preguntas. Estos cortes, se dan cuenta, probablemente fueron realizados a mano, ¿ya? Lo que nosotros tratamos de hacer con un algoritmo de árbol de decisiones es que, por ejemplo, es determinar un árbol y que esos árboles sean determinados, esos cortes de estos árboles sean determinados en base a los datos que yo tengo, ¿ya? Y eso ya genera un modelo que nos va a permitir tomar decisiones. Por ejemplo, si yo tuviera en estos nodos terminales, en esta hoja, tiene o no tiene plomo, ya sería un algoritmo candidato a usarse en el problema anterior que les comentaba de el envenenamiento por plomo en los niños en Chicago, ¿ya? ¿Por qué podría ser bueno ocupar un árbol de decisión? Bueno, básicamente es un clasificador que uno puede entender rápidamente, es explicable, de alguna forma yo entiendo lo que está ocurriendo y no me es difícil para comunicarlo ni para yo poder aplicarlo. Entonces, de alguna forma es algo que se puede entender fácilmente. Obviamente tiene ciertas desventajas, que es demasiado simple, ¿ya? Hay otros algoritmos mucho más complejos, pero que empiezan a perder explicabilidad. Es decir, después, cuando yo veo sus decisiones y me pregunto cómo toman esas decisiones, no es tan claro como lo es un árbol de decisión, ¿ya? Solamente términos relacionados, un nodo de decisión es básicamente el nodo que separa, que hago la pregunta para separar en un camino y otro, y los nodos terminales y hoja es básicamente donde yo tomo la decisión. ¿Cómo yo voy a generar un árbol de decisión? Básicamente voy a ocupar un algoritmo o una heurística que básicamente se refiere a dividir y conquistar. Es decir, yo voy a tratar de dividir dentro de mis datos. Imagínense, yo tengo mis datos y voy a empezar a dividir estos datos de acuerdo a distintas variables, ¿ya? Voy a preguntar por distintas variables en estos datos y voy a empezar a tratar de agruparlos en distintos como clúster o grupos de datos, ¿ya?
¿Cómo lo voy a hacer? Básicamente es tratar de dividir este conjunto de datos en subconjuntos de acuerdo a los valores de las características de estos datos. Por ejemplo, en las casas de Chicago, no sé, si el año de construcción es mayor a tanto y menor a tanto, ya formo dos grupos. Después de cada uno de ellos yo puedo preguntar si en la superficie de la casa es mayor o menor a tal valor, los separo más aún. En el otro lado yo puedo preguntar por otra cosa, no la superficie, sino que, por ejemplo, la comuna. Si la comuna es tal o tal, yo lo voy a separar en distintos grupos. Y así sucesivamente. Cuando me detengo, porque puedo seguir particionando hasta que quede solamente un dato en cada nodo terminal o en cada hoja, básicamente yo voy a terminar cuando casi todos los ejemplos de un nodo tienen la misma clase. Por ejemplo, si yo hago estas particiones y me doy cuenta de que en un grupo todas estas casas tienen plomo, entonces yo paro de iterar porque ya descubrí una partición que me detecta que todas estas casas tienen plomo, a partir de estas decisiones que yo tomé, del año de construcción, del barrio, etc. ¿Ya? También puedo parar cuando me pregunto por las variables que tienen estos datos y no hay forma de separarlos. O sea, por cualquier variable que yo elija, por ejemplo, año de construcción, superficie, etcétera, no tengo una forma de separar estos datos. ¿Ya? Eso también puede ser una forma de parar. Y finalmente, si es que el árbol de decisión ha crecido demasiado, yo también puedo parar. Puedo decir, yo quiero un árbol que no sea tan grande porque si no, no voy a poder explicarlo. Imagina un árbol que en vez de tener estas cinco niveles o 4 niveles, tenga 100 niveles. Posteriormente uno podría no encontrarle explicación a ese árbol o sea muy difícil de encontrar una explicación. Vamos a ver un ejemplo pequeño de juguete, de hecho, para que se entienda cómo yo voy a generar un árbol de decisión. En este caso, lo que vamos a tratar de predecir es el éxito de una película. Vamos a tener por un lado las características, presupuesto estimado, cantidad de celebridades famosas, esas son las variables que yo voy a utilizar para hacer el árbol, y la variable objetivo es básicamente determinar la clase de la película, y en este caso son tipos de éxito de la película. Puede ser un éxito de la crítica, puede ser un éxito de las masas, o puede ser un fracaso. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a utilizar, vamos a ver un modelo gráfico. Obviamente ustedes pueden pensar que si tienen más variables, este modelo gráfico no va a funcionar, pero con dos variables funciona, porque lo puedo ver aquí en un gráfico 2D. Para n dimensiones, la idea es la misma, solamente que funciona a gran escala y no se puede visualizar. ¿Ya? Entonces, por un lado tengo la variable de las celebridades, y por el otro lado tengo el presupuesto estimado de la película. Y luego yo posiciono todas las películas de acuerdo a esas dos variables. Por ejemplo, acá tengo una película que tuvo un presupuesto bastante alto, porque está por este lado de este eje, y la cantidad de celebridades fue relativamente baja, del promedio para abajo, podríamos decir. En cambio, esta otra película acá tiene un presupuesto muy pequeño y la cantidad de celebridades es muy baja. Entonces, así es como se va distribuyendo todas estas películas. También yo puedo saber si fueron éxito o no, y que lo necesito para poder entrenar un árbol de decisión. Son mis datos de entrenamiento, ¿ya? Entonces, yo sé particularmente que todas estas películas de acá fueron fracasos, todas estas de acá fueron éxitos de la crítica y todas estas de acá fueron éxitos de las masas. Esto es lo que uno obviamente esperaría, en los datos reales no pasaría esto, pero uno lo hace para ejemplificar. Yo, con el algoritmo que les expliqué anteriormente, de dividir y conquistar, yo quiero generar las divisiones que de alguna forma me generen los subgrupos más homogéneos posibles. En este caso, un candidato podría ser este corte. ¿Ya? Yo me pregunto por la cantidad de celebridades y digo, a partir de esta cantidad de celebridades para abajo, voy a tener un grupo, y a partir de esta cantidad de celebridades para arriba, voy a tener otro grupo. Si se dan cuenta, el grupo de abajo en mayoría quedó con películas de La Pelotita Roja, que eran fracasos. Entonces, el corte que realicé fue bastante útil, ¿ya? Me logró separar las películas. Luego yo puedo seguir iterando en este proceso de ir separando estos grupos. Y, por ejemplo, puedo irme solamente por una parte, por las que tengan mayor cantidad de celebridades, gran cantidad de celebridades, y hacer un corte con respecto al presupuesto. Y en este caso, hago este corte con respecto al presupuesto, y veo que este subgrupo que se generó tiene gran cantidad de películas de éxito de las masas, y este otro subgrupo que se generó tiene gran cantidad de éxito de la crítica. De hecho, son todos películas de éxito de la crítica. Entonces vemos que a partir de estos simples cortes, yo ya puedo generar un árbol de decisión. Es decir, los cortes que estoy realizando me permiten hacer esta separación de los datos en estos distintos grupos. ¿Cómo lo veo con árbol de decisión o cómo se ve esto? Básicamente,
parto acá preguntando por el número de celebridades. Si digo si es pequeño, yo inmediatamente generé un subgrupo donde la mayoría de las películas son fracasos. Entonces yo podría, si hago una predicción base a esto, podría predecir que con poco número de celebridades ya puedo predecir que va a ser un fracaso la película. En cambio, si voy por un alto número de celebridades, tengo que preguntarme ahora por el presupuesto. Y en el presupuesto, si es que es alto, voy a encontrar que las películas, en su mayoría, fueron éxito de las masas, y cuando el presupuesto es pequeño, todas las películas que quedaron en ese subgrupo eran éxito de la crítica. ¿Ya? Entonces, así es como yo voy generando manualmente un árbol. Pero claro, no tiene ninguna ciencia, por así decirlo, decir que yo voy a cortar viendo un gráfico acá, donde poder decir alto número de celebridades o bajo número de celebridades, o el presupuesto alto o bajo. ¿Ya? Lo interesante es que Machine Learning, en base a los datos, el algoritmo nos va a calcular estos cortes. ¿Ya? Entonces, voy a pasar rápidamente por estos conceptos porque son un poquito más complejos de digerir, pero lo importante es entender a qué se refieren. ¿Ya? En este caso, nosotros queremos encontrar los subgrupos más puros posibles. ¿Ya? Queremos encontrar que estos subgrupos sean lo más parecido posible, es decir, o sean todos éxito de la crítica, todos éxito de las masas, o todos fracasos. ¿Y cómo se mide la pureza de un grupo? Hay una herramienta, una métrica que lo podemos utilizar, que se llama la entropía. ¿Ya? Ustedes probablemente lo han escuchado en otros conceptos, pero también nos sirve para medir la pureza de un subgrupo, un conjunto de datos. ¿Ya? Esta medida básicamente me va a cuantificar la aleatoriedad o el desorden de un conjunto. Mientras más desordenado, más entrópico es, y mientras menos desordenado, menos entrópico es. ¿Ya? Entonces, con esa idea, yo voy a decir, bueno, quiero entonces los grupos que estén más ordenados posible. ¿Ya? Entonces, el valor 0 indica que un subconjunto es completamente homogéneo. Es decir, no tiene entropía, porque todos los elementos de ese conjunto son iguales. ¿Ya? En cambio, por el otro extremo, cuando la entropía tiene un valor 1, es decir, el subconjunto de datos es lo más heterogéneo posible. ¿Ya? Entonces estoy al otro extremo. Todos los datos del subconjunto son distintos, ¿ya? O son distintos en cantidades iguales. Entonces, un ejemplo pequeño. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos, digamos, pelotitas de colores, y tenemos 50% rojo y 50% negro. En este caso, la entropía es máxima, porque la información que tengo es que saco una pelota y 50% de probabilidades va a ser rojo y 50 negro. ¿Ya? Entonces, no tengo mucha información con respecto a ese conjunto de datos. Es lo menos puro posible, lo más heterogéneo posible. ¿Ya? En cambio, si yo después empiezo a tirarme una clase, por ejemplo, pongo más pelota roja en vez de negra, vemos que la entropía empieza a bajar. Y ahí en este caso, 60% rojo y 40% negro, nos dice que la entropía de este conjunto de datos finalmente es de 0,97. Si se dan cuenta, con este puro cambio, bajó 0,03. Es decir, bajó muy poco. ¿Ya? Cuando la entropía es muy baja, cuando vemos estas diferencias muy grandes, por ejemplo, que 99% de las pelotitas sean rojas y 1% sea negra. En este caso, la entropía es muy, muy chica. Y ahí podemos decir que este grupo es bastante homogéneo. Es decir, cuando yo encuentro un grupo que su entropía sea muy cercana a 0, entonces estoy encontrando un buen grupo para poder generar mi árbol de decisiones. ¿Ya? Simplemente un concepto adicional, que es básicamente la diferencia entre la entropía, yo digo que es ganancia de información. Es decir, yo mido, de alguna forma, la entropía del estado anterior con la entropía del estado actual, las resto y digo cuánta información estoy ganando, cuánta entropía estoy ganando. O sea, al revés, cuánta entropía estoy quitándome, porque quiero hacer los grupos lo menos entrópicos posible. Entonces, con esta ganancia de información, yo básicamente defino cuándo cortar. Y ahora sí, para volver al concepto de árbol de decisión, lo que nos interesa acá es que yo al hacer estos cortes genere una alta ganancia de información, o básicamente que se define como reducir lo máximo que se pueda la entropía. ¿Ya? Entonces, al revisar los cortes, yo mido la entropía de acá, mido la entropía de acá, y digo, gané información, es decir, reduje la entropía al hacer ese corte, y si la respuesta es sí, entonces es un buen candidato para hacer un corte de estos datos. Y lo mismo me pregunto acá, al hacer este corte entre este subconjunto de datos, al hacer este corte, este grupo de acá y este grupo de acá, ¿tienen menos entropía? Uno podría al ojo decir sí, porque ahora se parecen más, son más homogéneos estos datos. Entonces, yo estoy ganando información, estoy reduciendo la entropía
entropía, entonces estos cortes me sirven para generar un buen modelo que de alguna forma prediga bien las clases de mis datos, ¿ya? Esa es la noción que está detrás de este algoritmo. Yo sé que puede ser concepto muy complejo, solamente quiero dejar espacio para preguntas por si existen. Perfecto, si no hay más dudas, voy a continuar para llegar rápidamente al ejemplo y podamos aplicar esto en el lenguaje de programación R. Antes de pasar a esa parte, les voy a comentar que hay distintas herramientas donde uno puede extraer datos, ¿ya? Hay distintas plataformas que se preocupan de tener grandes cantidades de datos para que nosotros analistas podamos ocuparlos para nuestros propósitos o para resolver, por ejemplo, competencias. Uno de los más famosos es Kaggle, que de hecho se define como la casa del machine learning o la casa del análisis de datos, donde uno puede encontrar distintos datasets, pero también puede encontrar distintas competencias. Aquí podemos ver que está la predicción de, en este caso, del contacto de jugadores. Tenemos la predicción de la densidad de microbusinesses en GoDaddy. Y así podemos ver distintas competencias que están ocurriendo, pero también hay competencias que no solamente son por dinero, sino que simplemente por ganar conocimiento. Entonces los invito a todos a que puedan revisar esta plataforma Kaggle, se generen una cuenta, porque siempre están subiendo información súper relevante. También existen otro tipo de plataformas, ya no relacionadas con competencias, sino que simplemente para tener datasets. Por ejemplo, tenemos del gobierno de Chile, provee una página donde uno puede descargar distintos datasets. También tenemos datasets de Google Research, que básicamente busca datasets disponibles de investigaciones, y hay distintos repositorios de datos donde ustedes pueden descargar datos para sus propias problemáticas. Ahora sí, el ejemplo práctico que quería mostrar ahora al final de este taller es predecir el nivel de pobreza en los hogares de Costa Rica. Esto está basado en una competencia Kaggle para que ustedes después puedan posteriormente meterse en esa competencia. Ya terminó esa competencia hace muchos años, pero uno puede seguir trabajando y utilizando los datos para agregar predicciones, ¿ya? ¿Cuál es el problema básicamente? Los programas sociales tienen dificultades para determinar que la ayuda financiera llegue a los hogares más necesitados. ¿Ya? Eso siempre es problemático para, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ya? Aquí le doy las pocas ayudas sociales que existen. Actualmente tenemos métodos que se llaman Proxy Means Test, donde características observables de los hogares se relacionan al nivel de pobreza. Es decir, yo miro, por ejemplo, si un hogar tiene refrigerador, si es que tiene techo, tiene suelo, etc. Muchas cosas de ese estilo para ver si está en un nivel de pobreza en que requiera tal ayuda, ¿ya? Pero sin embargo, con el aumento de la población y la caída de la pobreza, es decir, nos hemos dado cuenta que a lo largo de los años hemos mejorado, ha caído la pobreza, ha aumentado la población, y cada vez más difícil utilizar, por ejemplo, esas variables para determinar el nivel de pobreza. Ya no es simplemente ver si tiene televisión o no una casa para saber si esas personas que viven ahí son parte de vulnerabilidad extrema o no, ¿ya? Entonces, el Machine Learning puede ayudar a que en conjunción con distintas características nosotros podamos determinar si es que un cierto hogar pertenece a vulnerabilidad extrema o a vulnerabilidad moderada, etc. ¿Ya? Entonces, la competencia que les menciono, acá está en este Kaggle, básicamente se llama prediciendo el nivel de pobreza en las casas de Costa Rica. Aquí uno puede meterse a esta competencia, de hecho les voy a dejar el link para que lo puedan ver con calma posteriormente. Pueden encontrar datos de esta competencia, pueden encontrar códigos que han creado otros usuarios para resolver esta competencia, la discusión con respecto a la competencia, el leaderboard, básicamente el tablero de quienes le han hecho una mejor predicción en esta competencia, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, con esta base, vamos a utilizar estos datos para generar un código que les voy a mostrar ahora, y este código va a estar generado en esta plataforma que se llama POSIT.cloud, que de hecho la ocupamos en el diplomado porque es una plataforma online donde yo puedo correr mi código R, ¿ya? Entonces, ustedes si se generan una cuenta en esta plataforma, yo les voy a dar el link de este proyecto y ustedes pueden ver el código de este link y correrlo en esta plataforma
sin tener que pagar. Hay una capa gratuita, que son alrededor de 25 horas, que uno puede correr su código y no va a tener problemas. Entonces, hay distintas herramientas que te permiten tener estas facilidades de practicar y de probar tus códigos. Quería simplemente copiar el código del proyecto en caso de que alguna persona se quiera inscribir. No es necesario hacerlo, posteriormente lo pueden hacer con más calma, pero igualmente me interesaría que ustedes puedan ver el proyecto que vamos a utilizar ahora, ¿ya? Entonces este proyecto, ¿sí? Una pregunta chiquitita. El POSIT Cloud, la única función que tiene es poder ocupar códigos de VR sin tener que descargar el programa en sí, ¿o no? ¿O tiene alguna otra...? O sea, aparte de eso, funciona como collab en el sentido de que yo puedo trabajar colaborativamente y puedo de alguna forma mostrar, de hecho, esto uno descarga el proyecto y después lo copio a mi ambiente y todo lo que yo ya corrí va a estar disponible en mi otro ambiente. Entonces, Buenísimo. es súper interesante en el sentido de que yo puedo dejar un estado más o menos como estable en mi código, después lo abre otra persona y puede partir desde ese punto, no tiene que correr todo nuevamente. Entonces son distintas cosas que son interesantes de probar en esta plataforma. Pero la mayor beneficio es lo que tú dices, no tener que descargar todo en mi computador y correr todos los códigos, que en clase, por ejemplo, cuando uno está haciendo ayudantía o clase práctica, es muy tedioso, ¿no es cierto? Como que siempre hay problemas, hoy no puedo correr esto, hoy no puedo correr esto, otro, etc. Bacán, gracias. No hay problema. Claudio, Había otra también, pregunta. Sí, sí, hay sí. una pregunta que dice, en definitiva, mientras más homogéneo, más puro y de calidad el resultado. Bueno, lo que busca generar este algoritmo, recordemos, esto es solamente un algoritmo para generar el modelo, entonces este algoritmo, su métrica para encontrar este grupo homogéneo y generar estos cortes que van a después servir para hacer las predicciones, es la pureza, ¿ya? Hay otro algoritmo que ocupan otras métricas para definir eso mismo, ya de cómo yo puedo predecir mejor. Pero en el caso de los árboles de decisión, yo quiero generar estos cortes de tal forma de que genero los subgrupos más puros posibles, ¿ya? Y con eso, después yo lo puedo aplicar para datos futuros. Esa es la explicación que hace básicamente los árboles de decisión. No sé si responde la pregunta. Pero al final hay duda chiquita. Mientras más heterogéneos son los datos, más fácil es poder distinguir estos grupos que son diferentes, que son distintivos, por así decirlo, ¿o no? O sea, La muestra total, por así decirlo. es que va a depender, porque si tú me dices, mientras más heterogéneo, va a depender si es que tengo variables que me permitan hacerlos homogéneos. Si es que no hay esa posibilidad, de hecho, este algoritmo va a fallar, porque no existe la posibilidad de hacerlos homogéneos, a pesar de que yo haga muchos cortes, ¿ya? Uno siempre puede llegar hasta el nivel de que cada uno de los datos sea único, pero ahí ya se vuelve sin sentido el algoritmo, de hecho, como que se aprende los datos de memoria, ¿no es cierto? Como veo los datos, los dejo en cajitas únicas, cada uno con un dato en sus cortes, y ahí ya no tiene sentido el modelo. La idea es que de alguna forma encuentre cortes que me agrupen hartos datos en un subconjunto lo más homogéneo posible. Si parte de uno heterogéneo, claro, voy a tener, si es que existen estas variables que digo, voy a poder generar distintos grupos homogéneos. Pero si es que parte de uno homogéneo, igualmente el algoritmo lo que va a hacer va a decir, bueno, ya es homogéneo, no hago ningún corte, ¿no es cierto? Como que inmediatamente ya lo va a poner todo en un nodo de decisión, todos son esto, todos son, por ejemplo, casas con plomo, o todos son casas sin plomo. Pero tampoco nos va a servir de mucho. La idea es que exista esta heterogeneidad que tú dices para poder detectar casos con plomo, casos sin plomo, con las variables que me permitan hacer estos cortes, ¿ya? Esa es como Volviendo al ejemplo como de las películas, al final no tiene ningún sentido si tu muestra son puras películas que tienen 10 estrellas, 10 actores estrellas. O sea, como que al final la idea Exacto, es porque una no variable. me va a poder predecir películas que no tengan, que tengan menos de 10 estrellas, ¿cierto? Como que no va a haber esa posibilidad. Y bueno, ahí muy relacionado a lo que mencionaba anteriormente, esto está basado en mis datos. Entonces, como está basado en mis datos, yo de alguna forma estoy aprendiendo de ellos, y cuando yo voy a buscar en el futuro alguna propiedad, estoy basándome en lo que vi en el pasado. Entonces, ustedes ya pueden pensar que existen algunos problemas con el Machine Learning, obviamente no lo voy a discutir acá, pero que están asociados a eso mismo, ¿no es cierto? De que voy a estar muy basado en mi data, ¿ya? Muy basado en cómo sea la distribución de mis datos para posteriormente hacer las predicciones a futuro, ¿ya? Perfecto. Entonces, para continuar con el ejemplo más práctico, y aquí voy a agrandar un poco la pantalla, me dicen si es que tienen problema para ver, pero creo que ahí
ya podemos ver efectivamente el ambiente de POSIT.cloud. Antes se llamaba RStudio.cloud, le cambiaron el nombre, pero básicamente es un RStudio, para los que conocen la herramienta, que es una herramienta donde yo puedo correr mi código R, puedo ver las variables que se van generando, puedo ver el resultado y también puedo ver las gráficas que yo voy a crear dentro de mi código, ¿ya? También, bueno, puedo ver los archivos que en Oye, este perdón, caso tengo disponibles. una consulta ahí, Claudio. Y ¿Sí? no necesitas cargar previamente R, ¿no? POSIT ya lo hace todo por mí, entonces yo no tengo que descargar nada. Todo está Ah, ya, contenido dentro de esta página web. De hecho, yo ya, no estoy corriendo los códigos en mi computador, sino que estoy corriendo en esta página web. ya, perfecto. El otro previamente tienes que tener R como para... Si yo la quisiera interfaz se llama descargar R. todo este código, por ejemplo, yo puedo descargar todo este código, puedo seleccionar todos estos códigos que aparecen acá y puedo decir descargar, exportar, y los descargo en mi computador. Pero para correr eso en mi computador, voy a tener que descargar R. Si quiero que tenga una buena interfaz, voy a tener que descargar RStudio, y ahí voy a tener que después instalar esta librería que lo voy a mencionar en un ratito más, pero voy a tener que hacer todo ese proceso, ¿ya? Dentro de mi computador. Perfecto. Gracias. No hay problema. Partamos con el código ahora. Bueno, primero mencionar los archivos que tengo. Tengo un archivo que se llama main.r, que básicamente es mi código R que voy a utilizar. Tengo archivos de historiales, no los voy a tocar, pero básicamente me guardan la historia de los códigos que corrió. Tengo un archivo que se llama .rproject, que básicamente me sirve para abrir un proyecto en el software RStudio. ¿Ya? Son archivos como administrativos. Y el otro es el train.cc, que es mis datos, son mis datos que yo descargué de esta página de Kaggle de Costa Rica. ¿Ya? Entonces, simplemente hice una descarga de estos datos, hice un sample pequeño de estos datos, porque obviamente, o un subconjunto de esos datos, porque para términos de ejemplo, es mucho más fácil correr con pocos datos que con muchos datos. ¿Ya? Pero posteriormente uno podría pensar esto, correr los más datos y no hay problema. De hecho, es una buena práctica cuando uno está haciendo algún análisis, siempre partir con un sample y después ir a los datos totales, porque cualquier prueba va a ser mucho más rápida, ¿ya? Cualquier error en el computador o en el código, uno lo va a detectar más rápidamente, en vez de tener que esperar gran cantidad de tiempo para correr el propio análisis. ¿Qué es lo que necesitamos en R para este ejemplo, para poder analizar estos datos de pobreza de Costa Rica? Vamos a instalar ciertas librerías. Y ahí en las librerías van a haber librerías que me van a permitir analizar los datos. Y aquí hay una librería súper conocida que es dplyr, que es parte de tidyver, un conjunto grande de paquetes que me permiten analizar los datos. Voy a tener otras librerías que me van a permitir, por ejemplo, hacer unas tablas para poder mostrar los resultados de mis datos. Voy a poder también tener librerías que me van a servir, por ejemplo, en este caso, para generar mi árbol de decisiones, etc. Es decir, R tiene muchas librerías que ya están disponibles para que ustedes puedan utilizar en sus propios problemas. Y no es necesario que ustedes estén reinventando, por ejemplo, esta explicación que yo les di de la entropía. Si es que no existiera ese paquete, ustedes tendrán que, a mano, empezar a programar cómo calcular la entropía en su conjunto y después definir un corte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya está hecho y estos paquetes, estas librerías, nos ayudan a no tener que hacer eso, simplemente tratar de traducir ese algoritmo, tratar de llevarlo a mis datos para generar un modelo, para generar predicciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo bueno de R y también otros lenguajes como Python, Java, etc. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer para utilizar mis códigos es cargar estas librerías que voy a utilizar. Entonces, en este caso, voy a utilizar dplyr, gmodel, class y c50. Entonces, aquí esta herramienta de posit.cloud me permite correr el código con run. Lo voy corriendo, y puedo ver cómo se va ejecutando este código acá abajo. ¿Ya? En algunos casos me van a decir mensajes de warning, van a estar en rojo, no se asusten, son solamente de warning. Cuando hay un mensaje de error, dice mensaje de error, y eso quiere decir que el código no puede seguir funcionando. Pero cuando es de warning, es solamente una advertencia, nada que, o sea, uno puede sacar las advertencias, pero no es que el código se vaya a caer. Primero lo que vamos a hacer es cargar los datos. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a leer CSV, donde están mis datos, y lo voy a asignar a esta variable que se va a llamar data. Entonces voy a correr nuevamente esto. En vez de apretar run acá, lo que voy a hacer es correr con control enter, y así corre esa línea de código sin tener que estar apretando todo el rato run con clics. Al correr esa línea, veo que ahora en mi ambiente yo voy a tener una variable que se llama data, que es exactamente como lo puse acá, y lo que me va a decir es que hay 9.500
1557 observaciones con 143 variables. Voy a abrir este data frame que se genera, básicamente esta estructura de datos, que sería como un Excel, pero cargado aquí dentro de mi ambiente R, y voy a ver que tiene distintas columnas con distintas filas, y puedo ver que las columnas ahora no significan nada para mí, porque no sé qué significan todos estos nombres. Para saber qué significa cada uno de estos, yo puedo ir acá y ver los datos y ver efectivamente qué se refieren cada una de estas variables. De hecho, aquí me dice todo este diccionario de datos, bastante simple, pero que aún así me ayuda a entender qué es lo que significa cada columna, ¿ya? Si se dan cuenta, son muchas columnas. También, para términos de ejemplo, vamos a focalizarnos solamente en algunas pocas columnas, y para eso vamos a seleccionar las variables. Aquí, esta herramienta, dplyr, nos permite ocupar estos símbolos que me permiten hacer una concatenación de funciones, y en este caso va a ser la funcionalidad de seleccionar columnas. Voy a seleccionar la columna que se llama target, que va a ser mi variable objetivo, de hecho por eso se llama target, es lo que yo quiero predecir, y voy a seleccionar escolaridad, dependencia, edad, cantidad de teléfonos móviles y el tamaño del hogar. Ya esas son las únicas variables que voy a utilizar para este ejemplo. Entonces voy a correr nuevamente este código, y ahora mis datos, si se dan cuenta, tengo las 9557 observaciones o filas, pero ahora en vez de las 147 columnas voy a tener solamente 6. Luego voy a aplicar ciertas cosas y ciertos pasos de modificación de las variables. Uno siempre, cuando analiza datos, tiene que hacer alguna modificación de tipo, de valor, etc. Y uno, en general, tiene que hacer eso antes de procesar o realizar un algoritmo de Machine Learning. Y de hecho, para los que se están metiendo en Machine Learning, o para los que conocen de análisis de datos, uno en lo que más gasta tiempo es en esta parte, en limpiar los datos de tal forma que posteriormente podamos ocupar un ejemplo real. Casi siempre los cursos se focalizan en aplicar el algoritmo, pero la parte que lleva el mayor tiempo de desarrollo, el mayor tiempo gastado, es en el procesamiento de estos datos, ¿ya? Entonces, si bien aquí lo estoy haciendo súper rápido y súper focalizado, esto es lo que lleva más tiempo, ¿ya? Y también, bueno, hay una explicación de qué es lo que voy a hacer en la modificación para que ustedes con calma posteriormente puedan ver este código. Básicamente, la variable de dependencia es una división de dos valores, pero en algunos casos tiene un texto que dice no y sí. Y lo que hago es traducir esos valores no y sí, en el caso de no, a 0, y en el caso de sí, a 1. ¿Ya? ¿Dónde saqué esta información y por qué se me ocurrió? Básicamente, en Kaggle fui a la discusión, y ahí las discusiones decían, esta variable, porque obviamente esto fue sacado de los datos de Costa Rica, ustedes pueden imaginar que cualquier institución pública puede cometer errores, o cualquier institución pública o privada puede cometer errores en sus variables, y obviamente pueden mezclar numérico con texto, y ahí uno se pone a discutir estas cosas para que uno pueda tomar, tal como uno lo haría en un proyecto real. En un proyecto real va a encontrarse con data sucia, uno tiene que ir a hablar con las personas que generaron esta data, o con las personas encargadas del negocio de esa data, y decir, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? ¿Ya? En este caso, la decisión, como les digo acá, es los no pasarlos a 0 y los sí pasarlos a 1. Y ese es el cambio que se hace en la variable dependencia. Otra modificación que yo tendría que realizar es con respecto a la variable objetivo. En este caso, la variable objetivo, de hecho yo ahora voy a ver cómo me quedó mi data frame de datos, tengo esta columna que se llama target, que es mi variable objetivo, pero puedo ver que son números. Y probablemente, de hecho no probablemente, si yo reviso qué es este dato, me va a decir que es numérico. Pero estos datos, lo vemos acá en la explicación, dice el target tiene 4 niveles. Nivel 1 indica extrema pobreza, nivel 2 indica pobreza moderada, nivel 3 vulnerable, y nivel 4 no vulnerable. Entonces, tienen significados estos números. No son números del 1 al 4 ordenados, sino que tienen alguna significancia, y por ende deberían ser categorías. Y por ende yo hago un proceso para pasarlo a categoría en R. Esto se refiere a los factores, que es generar variables categóricas, ¿ya? Y luego paso a mi proceso ya de Machine Learning, donde lo que voy a hacer es generar datos de entrenamiento. Si se acuerdan, habíamos hablado que teníamos que tener datos de entrenamiento, donde vamos a tener nuestro dato administrativo más la variable objetivo, pero en este caso no mencionamos los de prueba.
Los de prueba se ocupan, como dice el nombre, para probar, para evaluar que efectivamente lo que yo entrené, el modelo que yo tenía entrenado, esta cajita con valores que me van a hacer predicciones, funcione bien, pero ahora son datos que no han visto, que este modelo no ha visto. Entonces voy a tener datos que el modelo ve, que con estos datos se entrena, y voy a tener datos donde yo voy a probar y voy a medir esta métrica de evaluación para ver si funcionó. Entonces para eso voy a aleatoriamente generar dos subsets de datos, dos subconjuntos de datos. Uno se va a llamar data train, otro se va a llamar data test. Y si se dan cuenta, en general hay distintas separaciones que uno utiliza. Puede ser 30% de test y 70% de entrenamiento. Y en base a eso uno dice, ya, entrené con el 70% de los datos y probé en el 30% de los otros datos. Y con eso yo, de alguna forma, me quedo tranquilo de que tengo una cantidad suficientemente de datos en los dos conjuntos. Hay distintos cortes. Probablemente ustedes pueden encontrar en la literatura que hay algunos que ocupan 90-10, hay otros que ocupan 80-20, otros que pueden ocupar 50 y 50. Obviamente va a depender del problema y de cómo después estén evaluando esto. Lo importante es ser consistente con lo que uno realiza. Finalmente, cuando ya tengo estos datos, voy a entrenar mi árbol de decisión, en este caso con este algoritmo que se llama C50, que es lo que les mencionaba. Voy a hacer este cálculo de cortes en base a la entropía de cada de los subconjuntos que se generan. Entonces yo estoy tratando de generar los subconjuntos más puros posibles. Y eso es lo que va a hacer este algoritmo. En este caso, yo le voy a sacar la variable objetivo. Obviamente no tiene sentido agregarle a los datos de entrenamiento la variable objetivo, porque no es la que yo voy a tener cuando quiera hacer alguna predicción, sino que simplemente voy a utilizar todas las otras variables que no son la variable objetivo, ¿ya? Lo que teníamos y que habíamos visto, la dependencia, escolaridad, o edad, tamaño hogar, etc. La cantidad de teléfonos móviles. ¿Qué es lo que quiero predecir? El target. Y yo puedo generar distintos controles a este árbol. Por ejemplo, habíamos dicho que uno puede parar cuando ya el árbol es muy grande. Si es que el árbol es muy grande, en realidad no quiero seguir más iterando, quiero parar, para que posteriormente sea explicable este árbol. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es una variable de control que me dice que la mínima cantidad de casos que puede tener una hoja, un nodo terminal, son 100. ¿Ya? Entonces, estos subconjuntos que se generan, lo más chico que puede ser, son de 100. ¿Ya? Entonces, esa es la condición que yo le estoy poniendo. Obviamente uno puede iterar, y ahí está este paso de validación que veíamos en el modelo, de que uno puede ir cambiando distintos parámetros hasta encontrar la mejor configuración, de que me dé los mejores resultados. Entonces, con este paso, yo entreno mi árbol, entonces lo voy a entrenar ahora, y se dan cuenta, todos estos datos pasaron en nada, en una centésima de segundo se generó este modelo. ¿Ya? Obviamente con mayor cantidad de datos esto se va a demorar más, pero eso es el paso que yo les mencioné durante la explicación de la clase, de que calcular los cortes con las purezas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para que vean las potencialidades de las librerías que existen hoy en día en los distintos lenguajes de programación. ¿Había una pregunta, creo? Perfecto. Ahora, con este modelo, que yo le llamé árbol, con este modelo voy a pasarle los datos de prueba y le voy a pedir que me haga la predicción. Entonces, voy a hacer la predicción y ahora ya tengo la predicción de estos datos de prueba. Cuando ya tengo la predicción de los datos de prueba, lo que puedo hacer ahora es comparar los datos de entrenamiento, es decir, lo que realmente tenían esos datos de entrenamiento, perdón, esos datos de prueba, o sea, la variable target, la variable de pobreza, de nivel de pobreza, de ese conjunto de prueba, con respecto a la predicción que me hizo mi modelo. Y puedo ver efectivamente en qué se está equivocando más o en cuál está acertando. Entonces, para eso vamos a generar una matriz de confusión que se llama, que es donde yo voy a mostrar, por ejemplo, estas predicciones que tengo y estos valores de reales de la variable target. Entonces, en este caso, vemos que predigo de la variable del target 1, o sea, pobreza extrema, y realmente habían 21 casos en que le acierto a esa predicción. ¿Ya? Es decir, esto es lo que es real, y esto es lo predicho, y solamente en 21 casos le acierto. Luego puedo ver, en el caso de que yo predije 1, pero efectivamente la realidad era de nivel de pobreza 2. Aquí me equivoqué. En este caso 15. Luego veo que acá en el nivel de pobreza 3, yo digo que era 1, pero me equivoqué en 5, y con el 4 lo mismo. Entonces ahí puedo ir viendo de cuántas fueron mis predicciones y cuánto me fui equivocando en esta matriz de confusión. Si se dan cuenta, la diagonal
simplemente va a ser o sea, lo que acerté. Es decir, predije 1 y efectivamente era 1, en este caso 21. Predije 2 y efectivamente era 22, 105. Predije 4, de hecho se saltó el 3, no hubo ninguna predicción 3. O sea, ahí tiene que uno empezar a evaluar el modelo que uno generó, pero no existe una predicción para el nivel 3, solamente para la 4, y entonces me pregunto, para la nivel 4, ¿cuánto efectivamente le acerté? A 1726. Obviamente esta forma de mirarlo, si bien nos ayuda a entender en qué se está equivocando más, dónde está confundiéndose más este modelo, no es tan simple para comunicarlo. Yo no puedo decir, este es el nivel de mi modelo. Entonces, para eso yo puedo ocupar una métrica, en este caso la métrica que se llama accuracy, que me va a permitir, de alguna forma, calcular todos los que acierto, de la clase 1, clase 2, clase 4, todos esos que acierto, dividido el total de predicciones. Y en este caso, me da un 65%, 64,5%. Entonces, ese es cuán bien se está comportando mi modelo con accuracy. Y lo bueno de esta librería, me permite graficar el árbol que salió finalmente. Entonces yo puedo ver, por ejemplo aquí pongo graficar el árbol, y puedo ver efectivamente cómo fue el resultado de este árbol. Y este árbol en particular dice, partamos por esta variable que se llama dependencia, hagamos un corte, mayor a 1.3 de dependencia, se va para este lado, menor a 1.3, ya lo clasifico inmediatamente como el nivel 4. Si se dan cuenta acá, la distribución de los conjuntos que quedaron ahí en esta separación fueron mayoría 4. ¿Ya? Aquí se ve en este gráfico. Y después cuando voy viendo los distintos cortes, puedo ver cómo quedaron las distintas distribuciones de estos subconjuntos que fui generando, que mi modelo determinó que tenían la mayor cantidad de pureza, la menor cantidad de entropía. ¿Ya? ¿Había una pregunta? Sí, ¿hay alguna forma que el programa te seleccione cuáles son las variables que mejor podrían predecir? O sea, que en vez de que uno elija porque tú las 6 variables que yo quiero poner, no tener que ir como seleccionando como cuál es con la que o ir viendo una por una como cuál me podría predecir mejor el nivel de pobreza, sino que R te lo haga. Sí, hay distintos algoritmos que te permiten medir el nivel de importancia de las variables. Entonces uno va, de alguna forma, por ejemplo, uno que es bastante utilizado, que también se ve en el diplomado, es Random Forest. ¿Ya? Yo le estoy pasando a la decisión porque es el más simple, y desde aquí se construyen otros algoritmos más complejos, pero Random Forest básicamente la base son árboles de decisiones, pero muchos. De hecho, por eso se llama Forest, porque es un bosque de árboles, y con estos bosques de árboles aleatorios, yo voy calculando la importancia de las variables. Y ahí yo puedo tener una lista de la importancia de las variables y seleccionar las más importantes para posteriormente tener un modelo más pequeñito que sea más manejable y poder realizar predicciones solamente con las variables más importantes que me dijo Random Forest. Esa es una técnica, hay muchas más. ¿Alguna otra duda? Sí, habían dos preguntas en el chat, que una es, ¿se ve que estás bajo un project? ¿Eso es para facilitar la ruta en el cloud? Se ve que estás bajo un... En la terminal, me imagino que se refiere. ¿O no? Estoy dentro de un proyecto de POSIT.cloud. ¿A eso se refieren? Si esa es la pregunta, sí, estoy en un proyecto en RStudio Cloud, o POSIT.cloud ahora que se llama. Y lo otro que preguntan es, ¿el C5.0 es como un cross-validation? C.5 es la librería, básicamente, que me hace el trabajo de calcular el árbol de decisión. ¿Ya? Es decir, es la librería que tiene implementado este algoritmo que les comenté. Voy a calcular los cortes en base a la entropía. Es el nombre que recibe. ¿Ya? O sea, de hecho, hay otros nombres, otros que se llaman C.51, etc. Hay distintas variaciones de librerías que hacen efectivamente lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y el concepto de cross-validation es otro concepto que se ve en el diplomado, que básicamente tiene relación a la validación de estos datos. Porque si se dan cuenta, yo simplemente escogí un conjunto de pruebas. Pero ¿qué pasa con los datos, con los otros datos que yo dejé solamente para entrenamiento? ¿Por qué el conjunto de pruebas es mejor que el de entrenamiento? ¿Por qué no puedo intercambiarlo? Bueno, y cross-validation de alguna forma se hace esa pregunta, y lo que dice es, bueno, voy moviendo el número de datos de prueba y de entrenamiento para que después yo haga un promedio de las métricas que me salgan, y así, de alguna forma,
como quito esta perspicacia que uno podría tener con respecto a de si elegí o no un buen set de pruebas, porque podría ser que justo con alguna selección aleatoria, justo elegí un súper buen set de pruebas. Y entonces mis métricas son súper altas, pero después cuando voy a la realidad, tal vez las métricas sean súper bajas. Entonces tal vez hacer distintos sets de pruebas aleatoriamente y recorriendo este proceso iterativamente, voy a tener mejores métricas, dado que voy a estar probando distintas, o no mejores métricas, sino que métricas más parecidas a lo que va a pasar en la realidad. Que simplemente, o sea, eso es lo que yo quiero finalmente. No quiero que en este proceso yo me mienta y teniendo las métricas súper altas, sino que yo quiero que sea lo más parecido a lo que va a pasar en la realidad posteriormente. Entonces, esa es una técnica para lograr eso. ¿Alguna otra duda? Hay una pregunta sobre Python. Dice, ¿Python está más orientado a los programadores? ¿El lenguaje R es igual de potente que Python para realizar predicciones? Aquí me va a salir un poco. El lenguaje Python es otro lenguaje que también está focalizado bastante en análisis de datos. ¿Cuál es la diferencia principal entre, por ejemplo, Python y R? Es que R se utiliza mucho más en la área de ciencias sociales, en la área de estadística, y por ende nosotros nos gusta partir de ahí, desde ese punto desde R, porque es la mayor cantidad de gente que viene a nuestro diplomado, trabaja o ha visto R o le suena R, dado que en ese mundo se mueve mucho más. Python nace de alguna forma desde la ciencia de la computación y desde ahí tiene su nicho y mucha gente más trabaja en Python en ese lado, pero en ambos lenguajes uno puede realizar más o menos lo mismo. De hecho, mucha gente que trabaja con análisis estadístico de datos prefiere R porque hay muchas facilidades para el análisis estadístico. En cambio, como Python es más general, es decir, yo puedo generar aplicaciones web con Python, de hecho, puedo generar programas computacionales con Python, está mucho más focalizado a eso, al desarrollo de software. Entonces, llegar al análisis de datos, si bien hay varias librerías que nos ayudan, no es tan simple como lo podríamos hacer en R. ¿Ya? Pero uno puede generar, de hecho, los mismos resultados con ambos lenguajes. ¿Alguna otra duda? Perfecto, entonces solamente darles las gracias por la asistencia y si tienen alguna duda, siempre están disponibles los canales que facilitan acá en la feria para que ustedes puedan comunicarse con respecto al diplomado y ojalá se motiven porque la gente que le gusta el análisis de datos y quiere partir, todavía no tiene toda la herramienta, es un buen punto de entrada. Además, si que posteriormente uno quiere tener una carrera en ciencia de datos, uno puede partir con este diplomado y, por ejemplo, pasarse al Magister Data Science de la Escuela de Ingeniería y se convalidan 2 créditos con respecto al diplomado al Magister. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en consideración, la idea es que uno pueda partir desde el área de ciencias sociales con este diplomado y después ir creciendo en el área de ciencia de datos, que ahora básicamente se utiliza en muchas áreas, en muchas partes. Y me ha tocado trabajar con gente, con psicólogos científicos de datos, con sociólogos científicos de datos, con ingenieros, con matemáticos, con físicos, y no es solamente propietario de una ciencia o una rama de la ciencia, ¿ya? Para que lo tengan claro. Disculpa, ¿nos podrían hacer llegar el PPT para poder revisarlo también? ¿Es factible? Sí, yo no tengo problema por mi parte. Creo que no hay problema a nivel de gestión, así que lo vamos a poder enviar. Y bueno, me sumo a las palabras de Claudio, agradecemos la asistencia, preguntas y comentarios de las y los asistentes. Y les recordamos que mañana tendremos más talleres sobre sistema de alerta temprana a las 12 de Chile y gobernanza de datos, enfoque DAMA a las 18:30. Deseamos que tengan un excelente término de jornada, poco tarde, pero gracias por la participación. Y los invitamos a que revisen nuestros programas en nuestro sitio web, govlab.uai.cl, y que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter y LinkedIn como @govlabuai. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias.